¿cómo están? Y bienvenidos de nuevo a todos al Club de Fast Chess. En este video, seguimos con los análisis a las líneas de la defensa siciliana, como entrega de la sexta parte del curso, basadas en el repertorio de las variantes Sveshnikov, elegidas por el gran campeón mundial, Magnus Carlsen. Nuestro aviso importante inicial es que, si no has visto las primeras 5 partes de la siciliana Sveshnikov, te suscribas y disfrutes de este interesante repertorio utilizado por el campeón, Magnus Carlsen. En el último video, el análisis comprendía las variantes peón G3, de las blancas, así como el peón blanco en H4, en el mismo movimiento 13 de las blancas. Veamos ahora, en el movimiento 13 de las blancas, la variante alfil E2, las blancas, desarrollan el alfil y se preparan para enrocar en el flanco de rey. Aunque peón H4, se juega menos hoy en día, alfil E2, es clásico y sólido, pero no presiona ni plantea problemas directos. Continúan negras con alfil G5, una parte estándar de nuestra configuración. Limpiamos el camino para el peón F, y nos preparamos para tomar un caballo en E3, si es necesario, dando más opciones a la dama. También facilitamos el movimiento de caballo E7. Enroque corto de blancas, rey H8, cuando estés indeciso, sigue el ejemplo de Magnus. Este enfoque general es válido para este repertorio. El campeón del mundo lo jugó 2 veces en 2019, sin problemas en ninguno de los partidos. Las negras tienen varias alternativas, pero creo que Carlsen eligió rey H8, porque es una jugada flexible, menos explorada que otras opciones. Es útil después de un futuro peón F5, ya que evita preocupaciones tácticas a lo largo de la diagonal A2, G8. Continúan las blancas en el movimiento 15, dama de 3, las blancas. Intentan una jugada rápida en la columna D, pero estamos listos para el contrajuego. Peón negro F5, esto parece particularmente atractivo en este momento, dado que peón E, por F5, alfil por F5, parece poco interesante para las blancas. Alfil F3, peón G6, torre FD1, peón A5, ahora, ¿qué hacer? Nos enfrentamos a un dilema típico en la estructura de peones de Sveshnikov. No es posible tener un caballo en D5 y aplicar presión sobre D6 simultáneamente. Solo podemos hacer una cosa a la vez, pero las negras pueden manejar cada una por separado, sin problemas. Continúan negras en su movimiento 18, caballo de E3, alfil por E3, las negras. También tienen el interesante peón F4, pero quería mostrar una idea estratégica con esta jugada. Caballo por E3, peón F4, caballo D5, alfil E6, ahora, las blancas tienen un caballo atractivo en D5, pero no tiene casillas a las que ir. En esta posición, necesitan actuar rápidamente en el flanco de dama, de lo contrario, el juego de las negras en el flanco de rey, será difícil de manejar. Volvamos al noveno movimiento del análisis, con la variante alfil por F6, las blancas tienen 3 líneas principales en el Sveshnikov, con el movimiento 6, caballo de B5, peón D6, caballo D5, o, caballo de B5, peón D6, alfil G5, peón A6, caballo A3, peón B5, caballo D5, y esta, que es, con diferencia, la línea más aguda y táctica de las 3. Esto se aplica en particular a la línea del noveno movimiento, alfil por F6, peón G, por F6, caballo D5, alfil G7, que se vuelve afilado rápidamente. Continúan negras con peón G, por F6, esto es forzado. Las negras no pueden capturar con la dama, porque después de dama por F6, caballo D5, dama D8, las blancas tienen muchas líneas que les dan una gran ventaja. La brutal jugada 11, de las blancas, brillante alfil por B5, o peón C4, son terribles para las negras. Una buena comparación para hacer, si vemos la línea principal popular del noveno movimiento caballo D5, alfil E7,
alfil por F6, alfil por F6, cubierto en los videos anteriores, en el que las negras tienen el alfil en F6, mientras que, después de la variante alfil por F6, en el noveno movimiento de las blancas, dama por F6, caballo D5, dama a F8, la dama está en F8. En pocas palabras, captura con el peón G y espera a jugar peón F5, incluso 2 veces, si es posible. Continúan blancas en el movimiento 10, caballo D5, alfil G7, las negras, tienen 2 buenas jugadas en esta posición, la más tradicional, peón F5, y la más nueva, alfil G7, la llamada variante de Novosibirsk. Nuestra elección de repertorio es bastante fácil, ya que el campeón del mundo siempre ha jugado alfil G7, después de alfil G7, las blancas tienen 2 intentos principales, para obtener ventaja. La primera y más nítida es, alfil D3, impidiendo peón F5, por el momento. Las negras, a menudo sacrifican peones en esta línea, lo que lleva a posiciones tácticas salvajes. La segunda opción es, peón C3, que también es aguda, pero requiere medidas menos radicales que alfil D3. Continúan blancas en el movimiento 11, peón C3, peón F5, esto es mucho mejor, que caballo E7, jugar caballo E7, es mucho más directo después de alfil D3, porque en este caso, las negras amenazan inmediatamente con tomar en D5, forzando la recaptura del peón. Por lo tanto, después de alfil D3, caballo E7, las blancas tienen que tomar en E7, lo que no es el caso aquí, ya que la dama todavía puede tomar en D5. Una línea de muestra en el movimiento 11 de las negras, sería caballo E7, caballo C2, caballo por D5, dama por D5, torre B8, caballo E3, cuando las negras están más o menos eliminadas. Para empezar, ni siquiera se puede avanzar a la casilla F5. Continúan blancas en el movimiento 12 con, peón E, por F5, la opción más sencilla, y popular para las blancas. Continúan negras con, alfil por F5, caballo C2, enroque corto de negras, caballo C, E3, alfil E6, alfil D3, peón F5, enroque corto de blancas, en algunas de las líneas marcadas. Las blancas no logran enrocar, por lo que esta sólida jugada, es sin duda una elección razonable. Peón negro E4, normalmente jugamos, peón E4, en estas líneas, en respuesta a dama H5, por lo que elegiremos un enfoque similar aquí. Ten en cuenta que peón F4, deriva a brillante dama H5, y caballo E7, es refutado por caballo por E7, jaque, dama por E7, brillante alfil por F5, lo que también equivale a un desastre. Continúan las blancas en el movimiento 17 con, caballo F4, el único movimiento, de lo contrario, tendríamos peón F4, a continuación. Alfil negro F7, alfil C2, alfil E5, como lo jugó Magnus Carlsen, seguiremos el ejemplo del campeón. Las negras, tienen algunas alternativas decentes aquí, como dama D7, o dama G5. Continúan blancas en el movimiento 19, caballo F, D5, dama G5, sugiero jugar esta jugada, en lugar de la de Carlsen rey H8, se metió en algunos problemas, contra Topalov, en Abidjan, 2019. Aún así, ganó esta partida Blitz, rápidamente después de que Topalov cometiera errores poco después. La jugada dama G5, es la recomendación tanto de los módulos como de los jugadores por correspondencia, y parece atractiva. Nuestras amenazas ahora son peón F4, y alfil H5. Gracias por ser parte del análisis del sexto video, sobre las variantes Sveshnikov, siguiendo el estilo de Magnus Carlsen. No olvides suscribirte, activar la campanilla para el sexto video, y dejar un like, y un comentario sobre la presentación y las jugadas analizadas hasta ahora. Hasta pronto y que tengas un buen día.